Continuando con los sujetos procesales, hoy nos toca hablar sobre la víctima. ¿Quién es la víctima en el proceso penal? La víctima y la protección de la víctima es una de las obligaciones que tiene el proceso penal. Aquí vemos que el artículo 23 del Código Adjetivo Penal nos señala que la protección de la víctima es una obligación del Estado venezolano. O sea que el Estado no puede negarse a proteger a las víctimas. Fíjense que el código es muy claro. Las víctimas de hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia penal de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos de los imputados o imputadas o acusados o acusadas, la protección de la víctima y la reparación del daño a la que tengan derecho serán también objetivos del proceso penal. Y más adelante agrega, los funcionarios o funcionarias que no procesen las denuncias de las víctimas de forma oportuna y diligente y que de cualquier forma afecte su derecho de acceso a la justicia serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico. Es decir, la víctima es un sujeto procesal activo en este proceso penal acusatorio que rige al país desde el 1 de julio de 1999, cuando entró en vigencia plena el Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, ¿quiénes son víctimas? ¿A quién se considera víctima? El código habla la persona directamente ofendida por el delito. Yo les digo acá a ustedes, mira, hay una empresa que hoy van a cancelar las utilidades. Cuando llega el camión del servicio de traslado de valores, saliendo el camión, llega un grupo estructurado de delincuencia organizada armado y asaltan las oficinas de tesorería de la empresa y se llevan todas las remesas de dinero que estaban esperando los trabajadores para recibir su remuneración de fin de año. En ese momento, ¿quién es la víctima? La víctima directa del delito es la empresa que sufre el empobrecimiento patrimonial como consecuencia de la acción criminal. Pero las víctimas también son en ese momento los trabajadores. ¿Por qué? Porque no van a recibir sus salarios, sus utilidades para poder hacer las compras que tenían planificados con su familia. Pero en este caso, ellos son perjudicados y no víctimas. De allí que tenemos que tener una diferenciación entre lo que es víctima y lo que es perjudicado. También hay lo que se llama las víctimas por extensión, como por ejemplo la víctima en un delito de homicidio, que es el sujeto que pierde la vida de manos del criminal, del sujeto activo del delito. Pero son víctimas también por extensión el cónyuge, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sus hijos, etc. También considera víctima el ordenal cuarto del artículo 121 a los socios o accionistas o miembros de la junta directiva de los delitos que afecten a una persona jurídica cometidos por los quienes la dirigen, administran o controlan. En este caso, imagínense usted el caso de PDVSA. PDVSA, el único socio que es el Estado venezolano. Y ha habido hechos de corrupción que se han señalado. El Estado venezolano es la víctima. En otra empresa de carácter privado, el presidente de la empresa y socio mayoritario dispone o distrae los bienes de la empresa en beneficio propio. Todos los demás socios pueden intentar querellarse o acusar a ese presidente porque ellos son víctimas directas según el ordenal cuarto del artículo 121 del Código Orgánico Procesal Penal, porque ellos van a sufrir su lesión patrimonial en proporción a sus acciones que tengan en esa empresa. De allí que la víctima tiene muchos derechos. Inclusive la víctima puede presentar, según el artículo
122 querella e intervenir directamente en el proceso conforme lo establece el código. Solicitar diligencias de investigación. Por ejemplo, a una víctima, la esposa de un señor que ha sido víctima de una ejecución extralegal por grupos armados del Estado venezolano, funcionarios policiales, y ella tiene conocimiento de los testigos que presenciaron la ejecución. Ella puede dirigirse al Ministerio Público y solicitarle como diligencias de investigación que se llame a declarar a estas personas que vieron o que presenciaron en forma directa los hechos que tuvieron como consecuencia el desenlace fatal del fallecimiento de esta persona. En sí, la víctima tiene muchos derechos, inclusive puede impugnar el sobreseimiento aun cuando no se haya querellado, puede apelar de una sentencia absolutoria aun cuando no se haya querellado, y en consecuencia pues las víctimas pueden demandar una vez que quede firme la condena del sujeto activo del delito, del imputado o de los copartícipes, coautores, encubridores, cómplices necesarios o no necesarios. Puede demandar ante el tribunal que dictó la sentencia, en este caso el tribunal de juicio, si fue un juicio, o un tribunal de control si fue una admisión, la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios. De allí que nosotros vemos con mucha preocupación cómo a veces los funcionarios públicos, llámese funcionarios judiciales o funcionarios policiales o funcionarios del Ministerio Público, cuando una víctima va a formular denuncia, va a investigar o va a solicitar información de cómo va su caso, bueno, se molestan, no los atienden, son displicentes, no los atienden como debe ser, desconociendo y olvidándose que el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal establece que ellos pueden ser reos de delito por no tramitar diligentemente con la prontitud del caso las denuncias que formulan las víctimas. Así que yo a todas las víctimas, todas las personas que hayan sido víctimas directa o indirectamente de un hecho punible, bien sea víctimas por extensión o víctimas directas, deben de acudir al Ministerio Público o a un organismo auxiliar de la justicia policial, al CICPC, la Policía Nacional Bolivariana, si es una extorsión o secuestro, el GAE, y bueno, y si lo quieren hacer directamente, querellarse ante un juez de control o directamente ante el Ministerio Público, porque, repito, las víctimas son sujetos privilegiados en este ordenamiento jurídico procesal que está imperante en Venezuela, efectivamente desde el 1 de julio del año 1999. Así que con esto damos por terminada la intervención con respecto a víctimas y los invito a que se sigan suscribiendo a nuestro canal Foro Legal TV, y de esta manera nos ayudan para poder seguir produciendo más cápsulas legales con temas de derecho, no solamente de interés para los estudiantes, sino también para los abogados y público en general.